Germán, su carrera como crítico de cine paralela a la de artista, la de pintora, la de escritora, la de columnista. Resúmanosla en pocas palabras. Pues a mí me ha gustado mucho el arte, todo el arte, desde cuando estaba niño haciendo dibujos en los cuadernos de colegio. Cuando empezamos a ver cine en la casa, que íbamos a matinal con mi mamá, una hermana y mi hermano el menor, cada 8 días observábamos con mucha atención la forma como mi hermana, la mayor de la casa, analizaba las películas, y eso a mí me fascinaba. Entonces yo dije, es muy bueno, además de ver una película y salir con el cuento de que me gustó o no me gustó, o de que buena o mala, saber por qué. Esa fiebre por la ida a semanal, a matinal, a vespertina y a nocturna con mi hermana, mi mamá y mi hermano, me puso a estudiar cine. En esa época no existían revistas de cine, se lo cuento. No existían revistas sino francesas y en inglés. Cahiers du Cinéma de Francia y las películas, las revistas Sound and Film de Inglaterra, y algunas que llegaban comerciales de los Estados Unidos. Pero como nosotros sabíamos poquito francés y poquito inglés, era muy poco lo que podíamos leer que existiera sobre cine. Nos pusimos a buscar hasta que nos encontramos un libro grandotote de George Sadoul, de más de 700 páginas, sobre la historia del cine, y el libro famoso, La historia del cine ilustrada de Romain Gubert, un catalán que estudió en Francia y que, siendo español, escribió en la gran enciclopedia del cine en francés, y hubo que traducirla al español para que nosotros los hispanos pudiéramos tener acceso a la historia del cine en español. Germán, es bien paradójico que usted hizo una carrera universitaria muy diferente de este tema del cine. ¿Qué fue lo que usted estudió? Yo estudié ingeniería agronómica. Yo soy ingeniero agrónomo calificado en agroindustrias, y resulta que también me ayudó mucho la agronomía, porque cuando yo estudié agronomía en la Universidad del Tolima, yo me hice muy amigo de Roberto Ruiz Rojas, un escritor conocidísimo en Colombia en los años 70, que obviamente fue la época en la que yo hice mi carrera, pero el hombre, además de escritor, además de escribidor de cuentos, fue jurado en Casa de las Américas en Cuba, y era un hombre que sabía mucho de cine. Conocía mucho el cine, las películas que habían en cartelera a nivel mundial, porque él tenía la oportunidad de viajar por su condición de ganador de concursos de cuentos, la posibilidad de viajar por el mundo. Y con él hablábamos de las películas que llegaban a Colombia al año o a los 2 años después de él haberlas visto y habernos comentado sobre ellas. La primera película que vio, dónde la vio, cuál era el entorno, cómo se movía ese mundo del cine en aquel entonces. Pues estamos hablando de los años 60. Yo vi todas las películas de Jerry Lewis, vi todas las películas de religiosas de Semana Santa, vi todo el cine clásico de Semana Santa, La Pasión de Cristo, Ben-Hur, Quo-Vadis, Los 10 Mandamientos, etcétera, etcétera. Pero una película que nos causó profundamente, nos llamó poderosamente la atención a todos los miembros de la casa, fue el cine de Jerry Lewis, el cómico norteamericano que dejó mucha historia para el cine, amplió la historia del cine. Es un director de cine que, además de cómico, además de humorista, fue director de cine, a diferencia de Cantinflas, que Cantinflas lo fue también muy bueno, como Chaplin, pero Chaplin y Jerry Lewis fueron, además de actores, guionistas, escribidores de historias, directores de cine, lo que no hizo Cantinflas. Germán, usted alcanzó a ver cine en el Teatro Consorta, el Nápoles, el Carcá, el Pereira, el Centenario, el Colombia. ¿Qué otra sala de cine recuerda de aquellas épocas? Sí, todas las salas las recorrí yo. Recuerdo mucho el cine que se veía en el Teatro Centenario y Teatro Colombia, que fueron los cines de mi infancia. Yo recuerdo que hasta viví
escenas muy simpáticas, extra cinematográficas, que me cautivaron mucho y me motivaron mucho, más por la pasión por el cine, porque a veces se pasaba la misma película entre el Centenario y el Teatro Colombia. Y recuerde, no sé si a usted le tocó, que un mensajero en bicicleta pasaba los rollos del Teatro Centenario al Colombia, y muchas veces se demoraba para llegar cuando se terminaba un rollo en una de las salas y que iba en cicla llevándola al otro teatro. Él tenía algún percance y ese tiempo era el que se perdía en la sala a donde llegaba la copia del rollo que se estaba pasando en la otra sala. Eran unos rollos grandes de celuloide que desde una sala de proyección se enfocaban hacia el teatro. Pero entonces había ocasiones en que se rompía el rollo y Sí, comenzaba la gritería. ¿Qué pasaba allí en esos estantes? Yo recuerdo que hasta los espectadores, con jocosidad, con mucha malicia y picardía, decían, le gritaban al proyeccionista: soltá el cremero, porque pues en esa época había venta directa en la sala, a oscuras, donde pasaba el vendedor de confites y de crema, que pasaba por entre las piernas de los espectadores, estorbando con su exhibidor de dulces y golosinas, y que obviamente eso incomodaba mucho la proyección, pero era parte del espectáculo. Sí, era muy simpático pues ver el cine en esa época, porque había más confraternidad, había más unión entre los espectadores, había en las salas donde había balcón y luneta, digamos como el Teatro Nápoles, el Teatro Consota, el Teatro Pereira. El Caldas también El Teatro Caldas tenía balcón y luneta. Y los luneta era, digamos, como el Teatro Nápoles, el Teatro Consota, el Teatro Pereira. El Caldas también El Teatro Caldas tenía balcón y luneta. Y los luneta era la élite, la parte de abajo, que era la parte fina. Y balcón era galería, porque allí se ubicaban los de boleta más económica, que eran los que tiraban, como se fumaba en la sala, tiraban la colilla del cigarrillo para abajo, o tiraban los palitos de la paleta que se consumía del balcón a luneta, o tiraban la basura de los confites que se compraban en sus empaques, y que obviamente iba a parar a las piernas de los espectadores que pagábamos más cara la boleta para ver todo tipo de películas. Germán, pasemos entonces de ese cine comercial al que todos fuimos de niños, acompañados de nuestros padres primero, luego solos, y hablemos del cineclub, porque usted se lo relaciona con la fundación de los cineclub en Pereira, la persona que nos enseñó a mirar el cine diferente, a sentarnos a ver una película y a tertuliar después de que terminaba la película. Sí, así nacen los cineclubes en Pereira, pero no nace con el cineclub universitario, donde yo fui en cierta forma gran protagonista. En Pereira existía, por la época que yo me animé a divulgar el cine, existían el doctor Albert Filián, existía una serie de profesionales, había un abogado que le decían Pueblo, que era un hombre que sabía mucho de cine. Existía el doctor Carlos Galeano, que era un ingeniero de la Universidad Tecnológica. Existían como 6, Gustavo Orozco, el exalcalde, Gustavo Orozco Restrepo. Existían como 6, 7 personas, Alberto Ilián, que sabían demasiado sobre cine, pero no existían los cineclubes como tales. Ellos, ¿qué hacían? Veían las películas de la cartelera comercial y quedaban de verse en una cafetería. Y en la cafetería hablaban de la película, hacían el foro de la película. Ya después aparece, fundado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Cineclub Universitario UTP. Sí, en la década del 70, en 1973 concretamente, que Hernando Martínez Pardo lo ubica en el libro de la historia del cine colombiano, donde, entre otras cosas, comete un error muy grave, porque él dice que yo fui uno de los fundadores, y yo estudiaba en la Universidad del Tolima en esa época, pero yo venía en las vacaciones e iba al cineclub.
Y como yo había tenido la oportunidad de ver muchas de las películas que se presentaban en el Cine Club, yo ya las había visto, yo me daba el lujo de hacer la introducción de la película y moderar los foros. Pero era porque había tenido esa oportunidad de haber visto las películas antes que los compañeros del Cine Club. Esa fue una época muy linda, unos 6, 7 años que tuvimos la fortuna de presentar cine cada 8 días semanal. En los primeros tiempos se hacía una sola función, los martes o jueves, y ya después, cuando teníamos mucha cancha, pasábamos la película a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, y a veces nos pedía el público que la hiciéramos otra función al día siguiente, y eso permitió que mucha gente en Pereira se animara a ver cine y aprendiera a ver cine con nosotros, con el Cine Club Universitario. Bueno, lamentando mucho que haya decaído ese auge tan enorme que tuvo el cineclub. Pues bueno, hay otra faceta suya dentro de la crítica de cine bien importante, y es que usted es un gran animador del periodismo y la crítica de cine internacional, y ya vamos para 30 años, así que como estamos a menos de 5 meses del encuentro de críticos de cine, hablemos un poco de cómo se prepara ese encuentro, quiénes van a venir y de la historia. Entiendo, 30 años, ¿no? Sí, me parece muy bonito hablar de los encuentros de críticos de cine. En Colombia existe una Asociación Nacional de Muestras, Festivales y Eventos Cinematográficos. Eso fue fundado por Salvo Basile, Felipe Moreno, un director de un festival de cine de cortometrajes de Bogotá, y por Germán Osa, este servidor. Nosotros fundamos la Asociación Nacional de Festivales de Cine en Colombia hace más o menos 15 años. Pero el único evento cinematográfico que no tiene que ver con exhibición de películas, que haya festival de cine, que haya muestra de películas, es el Encuentro de Críticos de Cine de Pereira. Es el único evento cinematográfico teórico que congrega el pensamiento, el conocimiento, la teoría, el análisis de los que quieren mucho el cine. Los Encuentros Nacionales de Críticos de Cine es un encuentro que convoca a la crítica de cine especializada de Colombia, pero año tras año invitamos 2, 3, 4 o 5 personalidades del mundo del cine a nivel internacional. Hemos tenido gente de España, de México, de Panamá, de Bolivia, de España, de Cuba, obviamente, que alimentan la teoría cinematográfica, el análisis cinematográfico de los que participan en forma gratuita de nuestros eventos. El año pasado celebramos las Bodas de Plata. Hicimos un evento extraordinario. Hasta le debemos muchos agradecimientos a la revista Babel de Medellín, dirigida por Víctor Bustamante, que dedicó un ejemplar, porque ellos hacen 2 números al año. Le dedicó el ejemplar número 2 del segundo semestre a la revista Babel, al Encuentro de Críticos de Cine. Una cosa maravillosa, que obviamente fue un éxito pues de taquilla, digamos de un bestseller, porque la revista la pudieron adquirir todos los asistentes al encuentro. Pero este año realizamos el número 26. Y para este año ya tenemos invitados de España, tenemos invitados de Cuba, tenemos invitados de México y tenemos invitados de Ecuador. Entre sus invitados, Germán, ¿han estado solamente periodistas y críticos de cine o también ha tenido directores, actores, en fin, del otro lado de la pantalla, para llamarlo? Sí, claro. Hemos tenido fotógrafos de cine, hemos tenido directores de cine, hemos tenido guionistas cinematográficos, nosotros hacemos un conversatorio de 4 días.